Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están participando por conectarse a este webinario que hemos llamado Fiscalidad Feminista, Estrategias frente al ajuste, el backlash y la digitalización. Yo soy María Emilia Manberti del Center for Economic and Social Rights y coordino la iniciativa de derechos humanos en la política fiscal, que es un proyecto del que hacen parte 8 organizaciones, incluida ASIG, que lidera la coordinación del webinario de hoy, y un grupo de personas expertas y para tratar de alinear la fiscalía con los compromisos de derechos humanos de los estados. El evento de hoy se organiza en el marco de la quinta semana para los derechos humanos y la justicia fiscal, que es una serie de eventos presenciales y virtuales que realizamos cada año con la iniciativa para lanzar trabajos nuevos, generar conversaciones y reunir a personas de sectores diversos como los gobiernos, la sociedad civil, la academia, la filantropía y las organizaciones internacionales para frenar y conversar cómo podemos imaginar una fiscalidad más justa, más transparente y que priorice a las personas o funcione al servicio de las personas. Las organizaciones de esta iniciativa trabajamos ya hace muchos años y con distintos ángulos para analizar la política fiscal desde una perspectiva feminista. Y en esos años hemos logrado visualizar distintos avances en términos analíticos y políticos. Y el escenario, sin embargo, que nos encuentra este año con esta reflexión de la Semana de la Justicia Fiscal es distinto. Es sumamente desafiante a la luz de problemas políticos, pero también narrativos, que incluyen los de implementación de medidas de ajuste estructural que impactan desproporcionadamente en las mujeres, pero también un fuerte backlash antifeminista como presentamos en el evento del día de hoy. Nos propusimos entonces conversar sobre nuevas estrategias para responder a este escenario y cómo responder a los desafíos que hoy encontramos para promover una fiscalía feminista. Tenemos un excelente panel para conversar sobre esto, así que sin antes recordarles que está disponible la función de interpretación, haciendo clic en el icono que parece un planeta en la barra de abajo de su pantalla de Zoom. Voy a dejarle la palabra a mi compañera de ASIG, Malena Vivanco, quien va a hacer la moderación de este panel e ir presentando a nuestras panelistas geniales para abrir la conversación con ustedes. Muchas gracias por compartir el tiempo y sus ideas con nosotras hoy. Bueno, muchas gracias, María Emilia, por estas primeras palabras. Es un gusto para nosotros estar acá hoy. Agradezco enormemente a quienes veo en el chat, además de a las panelistas que se sumaron a tener esta conversación. Retomando lo que presentaba María Emilia para la propuesta de esta conversación. Surge de una motivación de que nos encontramos quienes venimos construyendo desde los feminismos en general y en particular quienes venimos trabajando desde la economía feminista y desde la fiscalidad feminista, con un escenario político, social reconfigurado, en el cual pasamos en la región de un momento de avanzada de derechos a un momento de fuerte retroceso, y eso nos ha dejado a muchas organizaciones desconcertadas en algún sentido sobre cómo avanzar en este nuevo contexto, y es ahí donde se inserta esta mesa donde buscamos intercambiar entre nosotras desde distintos territorios, desde distintos abordajes, pero justamente con la convicción de que es la conversación que necesitamos en este momento. Así que de nuevo, gracias por sumarse y la invitación a la audiencia, a quienes están escuchando, a participar a través de preguntas, de reacciones, intervenciones en el chat que son más que bienvenidas y el objetivo de esta mesa. Pensamos la estructuración de esta conversación en dos bloques. El primero tiene que ver con un ejercicio de diagnóstico en el cual cada una de las panelistas, que ahora voy a presentar a su tiempo, van a tener 10 minutos para intervenir con algunas preguntas que buscan responder a, bueno, en qué escenario reconfigurado nos encontramos, qué es lo que pasó, qué es lo que explica la situación en la que estamos. Y después hay un segundo bloque que va a estar concentrado en las propuestas. Bueno, ¿cómo respondemos desde los feminismos en este nuevo contexto? Van a tener ahí también 10 minutos. Me van a tener que perdonar que cuando les queden 3 minutos les voy a avisar. Tenemos que ser bastante estrictas con el tiempo, principalmente por la cuestión de la interpretación, así que voy a estar un poco molesta con eso.
Y aparte de eso, con la idea de que efectivamente nos quede espacio al final para un intercambio con la audiencia. Eso por mi parte, paso a presentarlas. Las voy a presentar una por una junto con las preguntas que están pensadas más específicamente para ustedes, pero sobre todo para que quienes están escuchando puedan identificar la presentación con la persona que a veces se pierde un poco cuando son todas juntas al principio. Así que arranco con Marina. Marina Durano es economista y líder estratégica con más de 25 años de experiencia internacional en políticas de economía feminista, defensa de la economía del cuidado y gestión de fondos filantrópicos. En funciones anteriores en Global Union y Open Society, diseñó y gestionó portafolios de financiamiento de gran escala, apoyó procesos de organización sindical de trabajadoras y trabajadores de primera línea y brindó asesoramiento sobre inversiones con impacto social. Actualmente, Marina es directora del fondo colaborativo Collaborative for a Gender Just Economy, y hecha la presentación, presento la pregunta específica o las preguntas específicas para ella que tenían que ver con ¿qué transformaciones observás en la economía global? O sea, dentro de qué tendencias se enmarca lo que dentro de la economía feminista y dentro de la justicia fiscal feminista identificamos como el ajuste en la región. Bueno, ¿en qué tendencias internacionales de la economía se engloba esto, se sitúa esto? Y más concretamente, cómo se expresan o cómo es las tensiones entre las políticas de austeridad, inflación y gasto público con enfoque de derechos. Muchas gracias. Hello, hi. Thank you so much, and appreciate the invitation to be with you here this morning. But let me just quickly start by acknowledging the theme of fiscal justice. When the IMF actually talks about fiscal policy space, they use a somewhat narrow definition, focused on the short term, and that is, and I quote, room for undertaking discretionary fiscal policy relative to existing plans without undermining fiscal sustainability, close quote. But when feminists talk about fiscal justice, it goes well beyond fiscal policy space. And I think we are making room for longer term sustainable development, particularly for human development that involve investments that with very long gestation periods, while planetary health might require long periods of renewal and regeneration, with the expectation, of course, that inequalities and injustices will be addressed in the process. But we are seeking fiscal justice at a political conjuncture in this phase of neoliberal globalization. Uncertainty is driven by blatant geopolitical rivalries in the global economy rather than typically confined to the military and security apparatus, sometimes combined with economic sanctions. The disruption has even inspired a new field of research called geoeconomics, where geopolitics meets economic policies. Among the changes we are seeing as a result of this is the rise of a nascent parallel international financial architecture, challenging the dominance of the World Bank and the IMF as sources of development financing and as a global social safety net. Pathways are also being paved for lowering dependence on the US dollar as a global reserve and preferred currency for international payments. Here are the outlines of this nascent international financial architecture. One, the combined capitalization of BRICS National Development Bank and the China Development Bank has reached half of World Bank's capitalization. Two, global central bank reserves have seen a decline in US dollar holdings over the past decade from 72% in 1999 to 58% in 2024, diversifying to the euro, gold, and non-traditional currencies such as the Canadian and Australian dollars. In addition, about 2/3 of all intra-BRICS trade and 25% of BRICS National Development Bank operations are conducted using national currencies. And these national currency transactions are going to be facilitated by a new international payment system called BRICS Pay.
We also note alternative liquidity arrangements attempting to de-link from the IMF during economic crisis. Among the oldest is the Latin American Reserve Fund, currently with paid-in capital of $2.9 billion, and the ability to lend out several times that. And the Arab Monetary Fund is also of similar size. The BRICS Contingent Reserve Arrangement, while not formally organized with paid-in capital, has $100 billion in total committed resources available as financial safety net to its members. There is also the Chiang Mai Initiative Multilateralization, which is a multilateral currency swap arrangement of $240 billion, serving two purposes: that of financial safety net, as well as non-US dollar denominated transactions. The CMIM explicitly claims that up to 40% of borrowing is de-linked from standard IMF conditions, and the ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office provides technical support attempting to create its own approach to surveillance and monitoring. Even when combined, however, these alternative liquidity arrangements are still a small sum compared to the IMF's estimated $932 billion in available resources for lending. China is building its own international payments architecture through a cross-border interbank payment system to facilitate payments in Chinese yuan, handling about $99 billion worth of daily business transactions. In addition, China has extended bilateral swap lines to more than 40 countries, totaling about $500 billion. Finally, China created a central bank digital currency called the eCNY, being piloted in 29 provinces for everyday transactions, including for tourists in their country. I would say that the series of financial crises in the 1990s up to 2008, global financial crisis incentivized these countries to build alternative options to the point that dominant institutions are threatened, with the IMF warning of geoeconomic fragmentation and decentralized control over capital flows as sources of instability. While the European Stability Mechanism is concerned about vulnerabilities associated with investments to and from so-called non-aligned countries. Geoeconomic fragmentation also refers to increased use of unilateral trade barriers, which has become the focus of policy attention given the US' new approach to renegotiating trade agreements bilaterally under threat of increased tariffs. But the trade front also shows new institutions being built, especially when the WTO's Doha Development Round stalled as more and more regional trade agreements were negotiated, from 220 in 2011 to 375 in 2025, this year. And then these free trade agreements or regional trade agreements changed in character into new economic partnerships covering more themes than just your usual trade in goods and services. In 2022, the largest economic trading bloc, the Regional Comprehensive Economic Partnership, was signed by 15 countries, including the 10 members of the ASEAN, China, Japan, and South Korea, as well as Australia and New Zealand. Within 2 months of the US announcing Liberation Day, the ASEAN organized a summit of leaders with China and the Gulf Cooperation Council, demonstrating its convening power amidst uncertainty. Recent economic partnerships point to an interest in economic restructuring towards the digital and green economies, primarily AI, semiconductors, electric vehicles, batteries, and renewable energy. These priority sectors signal an approach to industrial policy that could entail a framework of incentives, including tariffs, subsidies, and other tax-related measures. The most recent tax proposals after addressing income and wealth redistribution, not economic structuring typically associated with industrial policy.
For example, France and Spain's interest in premium aviation is targeted at luxury spending. Brazil has been pushing in the G20 and BRICS Plus meetings to consider plans to tax billionaires up to 2% of their wealth, which complements the base erosion profit shifting negotiations focused on taxation of multinational corporations. To this, we add the implementation of taxation in carbon markets and the vigorous discussions over the implementation of digital services tax. These explorations to expand revenue streams come at a time when official development assistance declined by 9% in 2024 and is projected to decline further in 2025 by at least 9 and up to 17% this year. Meanwhile, European defense spending grew by 11.7% in real terms in 2024 and is expected to grow again this year. Much of this growth is the result of NATO expansion and the war in Ukraine. NATO members actually represent 55% of global military spending, which is expected to grow by 3.6% in 2025. These spending trends are sources of pressure for all countries to seek additional sources of tax revenues, but of course, this is more intense for developing countries. Our challenge for fiscal justice then in this context is to work out the overall balance of one set, which is industrial policy incentives, combination of tariffs and subsidies, including public procurement preferences, and the second, which is the expansion of previously mentioned tax revenue streams, including in the newer carbon and digital markets with an intention to deal with the economic divides, the income and wealth divides. So does this overall balance actually create the appropriate market incentives that deliver the structural transformation of the economy? I mean, ideally, this is a gender just economy. And then while addressing the inequalities across income and wealth divides, preferably with an intersectional lens that accounts for a full range of intergroup inequalities. And as we look to assess the balance, we're also assessing what is this nascent parallel international financial architecture offering us as far as promoting fiscal justice is concerned. And and in answering that question, we are also trying to determine whether or how we as a movement will engage in these new arenas to move our agenda for a gender just economy. Thank you. I hope I met my 10-minute mark. Muchísimas gracias, Marina, prolijísimo. No, muchas gracias por el cumplimiento con el tiempo propuesto. Paso a presentar a Flora. Flora Parteño es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, se desempeña como profesora e investigadora en la Escuela de IDAES de UNSAM, integra el comité ejecutivo de DON, donde participa del proyecto de justicia digital feminista, donde coordina, perdón, el proyecto de justicia digital feminista e integra la asociación. La pregunta para Flora es bastante amplia, parte de una intuición de compañeras y en el de ustedes. Esta cuestión de que la forma en la cual se produce, digamos, y esto por uno nos vinculamos y particularmente cómo hacemos política. Entonces, teníamos como dos grandes preguntas para hacerle a Flora para traer a esta conversación. Una de ellas es cómo incide la digitalización en las desigualdades de género y qué lectura feminista podemos construir sobre este proceso. Y la backlash antifeminista. Sé que 10 minutos son pocos para responder esto, pero la invitación era para empezar a hablar desde la fiscalidad sobre estos temas. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, espero que se escuche bien mi conexión. Cualquier cosa, si no me hacen un gesto con la mano. Gracias, Malena, por la invitación, a todas las organizaciones que están impulsando esta semana y un gusto verla a Andrea y a Marina y a María Emilia en esta ronda de intercambios. Eh, los factores en términos de incidencia del avance de la digitalización en las desigualdades de género. Bueno, yo comenzaría por decir que justamente es la dinámica de esta economía digital que se ha virtualizado crecientemente y que claramente con la pandemia se han profundizado en sus diferentes intercambios e interacciones, es un fiel reflejo y debe conectarse totalmente con las implicancias en las cadenas de valor reales, digamos, ¿no? Esas cadenas de valor de la economía real que nos permiten ver no solamente cuán presentes esas brechas y esas desigualdades se replican en la extracción de datos, en la fabricación y en la construcción y el mantenimiento de este paradigma digital dominante. Y yo creo que esto es central porque si vemos la pérdida de ingresos derivadas en términos de prácticas comerciales y fiscales que tienen los estados por este paradigma digital dominante, claramente podemos hacer las conexiones entre esa economía digital y esas cadenas de valor de la economía real. Y yo creo que este es un punto central porque tenemos espacios globales y promesas de construcción de nuevos acuerdos digitales globales que no se cumplen. Tenemos apuestas ambiciosas de reestructuración de la arquitectura financiera global. Recién Marina traía eh, la caracterización a nivel geopolítica e incluso apuestas como fue la reunión del Pacto por una Economía Digital Global del año pasado, y esas apuestas ambiciosas terminan siendo reformas edulcoradas, ni reformas en algunos casos. Entonces, este es el punto central en el cual los feminismos que trabajan desde la justicia fiscal, desde la justicia feminista, de la justicia económica, reaccionan. Y vamos a agregarle una dimensión más, la en la vacancia en todos estos debates sobre los límites ecológicos de este paradigma digital dominante que está provocando hoy en día desplazamientos con justamente claros implicancias de género, está provocando destrucción de los territorios por estas dinámicas extractivas que permiten sostener este paradigma digital dominante, y la dimensión ecológica parece totalmente ausente. Es más, si durante ciertos discursos progresistas la dimensión ecológica aparecía como una promesa, hoy claramente aparece en la vertiente negacionista por parte de líderes políticos, de referentes de foros económicos e incluso por algunas miradas que levantan el discurso de la equidad de género, pero se olvidan de la justicia económica y la justicia ecológica. Entonces yo creo que aquí tenemos un punto y este espacio, estas rondas de diálogo y estos encuentros son fundamentales para ver cómo fortalecemos este aspecto. Voy un pasito más, siempre siendo consciente del tiempo que tengo. Eh, ¿Por qué es central pensar en estas pérdidas en materia de prácticas comerciales y fiscales? Porque estos son menos recursos para que los estados inviertan en infraestructura digital pública. Y si hay algo que hemos entregado en los últimos años, y particularmente con la pandemia, pero esto ya venía de antes, hemos entregado nuestros datos más sensibles y preciados en áreas claves, en infraestructuras digitales que no nos pertenecen. Seguridad social, decisión clave sobre la aplicación a programas sociales, poblaciones vulnerables que están bajo el escrutinio de estas infraestructuras digitales que no le pertenecen y no son de dominio público, programas de salud sexual y derechos reproductivos con las implicancias que tiene esto en términos de la protección de los datos personales. Pensemos hoy en día no solamente el manejo de estos datos en el sistema de salud, sino también, por ejemplo, en la expansión de una serie de aplicaciones y plataformas que regulan y permiten informar sobre los ciclos menstruales, las aplicaciones menstruales, por nombrar un ejemplo, uno solo. Eh,
los datos en materia de previsión social, digamos, y lo que ha implicado en algunos estudios que han demostrado claramente esto, como el acaparamiento de estos datos y el control de estos datos ha determinado la decisión sobre políticas públicas concretas, sobre qué población puede o no acceder a ciertos beneficios en materia de seguridad social y prestaciones sociales. Entonces, menos control de infraestructuras digitales, menos recursos para invertir en infraestructuras digitales públicas, y aquí hay toda una discusión sobre lo público que tenemos que recuperar. ¿Y cuál es el contrapunto, digamos? Bueno, la crisis de la deuda a nivel mundial ha puesto en escena que se ha revalorizado y se ha profundizado el poder de las grandes tecnológicas. Tenemos salidas a la crisis que profundizan la militarización, como bien lo mostró Marina, y en otros casos, como es el paquete europeo, profundizar esta salida verde y digital. Nosotras nos preguntamos desde el sur global, ¿para quién verde? ¿Para quién transición digital? Porque aquí no sería una transición digital justa. Entonces, los paquetes de salida de la crisis profundizan muchísimo el poder de las grandes tecnológicas en todas sus escalas y en todas sus implicancias en materia de las dinámicas extractivas, pero no solamente. Y yo creo que la novedad y el escenario más crítico y el punto de inflexión ha sido en noviembre con la creciente visibilización de la alianza entre poder económico y poder político, en el caso de los grandes CEOs de estas empresas tecnológicas en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, esta, podríamos llamarle, broligarquía que hoy detenta el poder, pero que ya venía acompañando fervientemente gobiernos autoritarios que llegaron vía las elecciones, como el caso de India, Modi, y como el apoyo abierto en Brasil y por supuesto el caso de Argentina, que es el lugar desde el cual estoy hablando. Entonces creo que estas expresiones que ya venían siendo muy visibles se han incrementado y yo creo que este poder de las tecnológicas se replica su presencia en ecosistemas financieros y también en términos ideológicos e impactos subjetivos en un refuerzo de las improntas masculinistas, digamos, ¿no? Y del masculinismo que es previo a este backlash, es previo a esta avanzada transnacional de la ultraderecha. Entonces, por ahí aquí nos podemos preguntar qué continuidades hay de lo que ya se venía cocinando y qué cosas se han reforzado en este contexto. Y dos puntos finales para cerrar esta primera parte. Male, vos me dirás cómo vengo de tiempo, pero frente a este discurso de menos Estado, menos recaudación, eh, creo que nuestra energía, más que caracterizar si esto es neofascismo, autoritarismo y sus derivados, es cómo describimos, cómo construimos elementos que nos permitan describir el consenso y el apoyo que aún tiene, ya no digamos el retroceso, es la reducción drástica del apoyo y el financiamiento a las políticas de igualdad de género en todo su marco integral. Violencia, trabajo, justicia fiscal en clave de género, salud pública. Digamos, yo creo que es cómo construimos esos elementos que nos permitan describir y, por consecuencia, construir estrategias. Eh, y yo aquí me concentraría en el punto de llegada, que es el tema del trabajo. La reforma laboral, de hecho, que están viviendo nuestros países, aún en aquellos que se han intentado hacer acciones de regulación de las plataformas digitales. Pienso los escenarios en Uruguay, en México, la veo Andrea, seguramente tiene mucho más datos de esto, de cómo regular estas plataformas digitales que se convierten en meras intermediarias, ¿no? No hay trabajadoras y trabajadores, hay usuarios y clientes, y en ese mundo de libre mercado yo contrato un servicio. Me voy a concentrar en algo que es muy caro para la agenda feminista, que ha sido la agenda de los cuidados. Venimos de la última conferencia de la CEPAL, donde queríamos avanzar a una sociedad de los cuidados con consensos, y hoy lo que vemos es una captura corporativa del sector de los cuidados por parte de las plataformas digitales que operan en Latinoamérica.
Entonces, y en Latinoamérica y en otros países del sur global. No me voy a extender, Marina tiene muchísimos datos sobre eso justamente por su experiencia. Entonces creo que esto que en algún momento Hughes le llamó el fastidio del trabajo doméstico, este debate y esta reforma inconclusa de avanzar a sistemas integrales de cuidados, no solamente nos permiten pensar hoy en qué apuestas aún están en pie para recuperarlas, sino también pensar en los efectos concretos de este avance de la plataformización de los cuidados y del trabajo doméstico remunerado en las relaciones laborales, en la creación de nuevas subjetividades en el mundo del trabajo, y por otra parte, que cuando se logra llegar a discusiones en los parlamentos y en normas internacionales como la que se viene a dar en OIT, que el resultado no sean reformas edulcoradas, porque no nos sirven. Necesitamos marcos protectorios que permitan dialogar con lo que están pensando esas trabajadoras y trabajadores de plataformas, pero también restituir o recuperar el valor de un mundo del trabajo protegido, que tenga en cuenta los tiempos, que tenga en cuenta la organización social del cuidado. Entonces me quedo por aquí y disculpen la vehemencia del tono, pero creo que es parte del síntoma de cómo nos encontramos en estos tiempos. Así que gracias por el espacio. Muchas gracias, Flora. Paso a presentar a Andrea. Andrea Larios es economista feminista, actualmente cursando sus estudios de maestría en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, donde se desempeña como investigadora del programa de justicia fiscal, donde se dedica a impulsar la agenda de política fiscal feminista. Además de realizar investigaciones sobre justicia fiscal desde una perspectiva de derechos humanos y de género, coordina la Red por una Política Fiscal Feminista, un espacio multidisciplinario donde se busca impulsar acciones de incidencia política. Bueno, voy entonces con la pregunta más específica para Andre, que un poco, luego de abrir un poco la mirada y ver cómo se insertan nuestras preguntas de la fiscalidad feminista, te doy la palabra a vos para hacer el link con esto, con cómo se ven vinculados lo que vienen describiendo las compañeras precedentes y nuestro trabajo a lo largo de estos años y el que se viene con los sistemas fiscales de la región. ¿Qué desafíos encontramos hoy desde una perspectiva de justicia fiscal feminista? Gracias. Gracias, Male. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en este panel. La verdad, escuchar a mis copanelistas es muy increíble. Siempre aprendo mucho. Yo tengo una presentación, la voy a pasar. Em, ¿Me pueden decir si ahí se ve? Sí, Perfecto. pero ahí está, se veían las notas recién. Ok. Ay, ay, acá. Perdón. Bueno, yo quería empezar esta ponencia precisamente como retomando un poco el sentido de lo que eh, hacemos desde la economía feminista, ¿no? Que ya te ha mencionado, pero solo para reiterarlo, que es partir del entendimiento de que todos los fenómenos están interconectados, y esto es gracias a este abordaje metodológico de la visión sistémica y estructural, ¿no? Esto nos permite precisamente a la hora de analizar, pero también presentar propuestas, buscar hacerlas no de manera aislada y que justo deriven en soluciones descafeinadas o endulcoradas, ¿no? Sino que realmente busquen ir hacia la raíz del problema. Ahorita estábamos hablando de los broligarcas, ¿no? Y el avance de las ultraderechas, y yo un ejemplo de esto y de cómo todo está interconectado es, por ejemplo, el gran avance de los discursos pronatalistas que justo vienen desde el conservadurismo y de la ultraderecha. Por ejemplo, Elon Musk, un broligarca, lleva haciendo campaña pro natalidad ya varios años,
y dice que la caída en la tasa de fertilidad es la amenaza más grande para la humanidad. Y esto claramente, pues, es falso, ¿no? Por un lado. Pero si no reforzamos esta visión y este análisis estructural, podemos llegar a creérnoslo, ¿no? Entonces, justo qué es lo que nos dan las herramientas de la economía feminista, pues ir más allá, ver qué es lo que esconde este discurso, ¿no? Entonces, la pregunta a este caso particular, por ejemplo, es, ¿en qué se sostiene la acumulación capitalista de la que depende la riqueza de, por ejemplo, Elon Musk? Pues por un lado, en la fuerza de trabajo y la apropiación de los excedentes generados por las personas trabajadoras, también la explotación de los recursos naturales y la eliminación de la cuantificación de cómo se van degradando. Y en tercer lugar, y esto es como el vínculo directo con lo que ya se mencionaba, que es la economía del cuidado, la división sexual del trabajo, pues es precisamente el subsidio invisible que representa para el sostenimiento del sistema todo el trabajo reproductivo que, como ya sabemos, realizamos de mayor manera las mujeres, niñas e identidades feminizadas. Entonces, este ejemplo nos sirve para pasar al análisis y entender que la crisis de reproducción actual, la crisis de reproducción social actual es una manifestación de la crisis del propio sistema capitalista, y esto es lo que también nos puede dar entrada a la dimensión fiscal y todo lo que está sucediendo a nivel internacional con las instituciones de la arquitectura financiera global. Para entrar a eso, hay que recordar que los países, las sociedades, las economías no operan en el vacío. em, Están insertas en un entramado histórico, institucional, cultural, que a la vez está moldeado por estructuras de poder que la manera en la que operan reproducen las desigualdades. Esto se mencionó también en las ponencias anteriores, ¿no? Con toda la discusión sobre la geoeconomía, la geopolítica, pero precisamente yo los conceptos con lo que lo vinculo también son el neoimperialismo y el neocolonialismo, ¿no? Que es la manera en la que tienen los países, los países más poderosos de mantener un control social, económico y político sobre aquellos que son menos poderosos, ¿no? De esto es cuando hablamos del enfoque norte-sur global. Y esto se vincula con toda la discusión fiscal, porque ¿qué ha ocasionado esta distribución desigual de poder? Pues la captura política derivada del poder económico que se ha ido acrecentando gracias a cómo operan las reglas del juego. Y las reglas del juego precisamente están siendo dictadas por un conjunto de instituciones multilaterales que dictan la manera en la que los países se coordinan para distintos temas económicos, desde el comercio hasta la tributación y el intercambio de información. Entonces, solo como un breve repaso, ¿cuáles son algunas de las instituciones que forman parte de esta arquitectura financiera internacional? Pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el G20. Y precisamente Marina nos decía que estas instituciones están comenzando un periodo de fragmentación. Y creo que eso precisamente es lo que explica esta crisis del multilateralismo que hemos venido escuchando tanto, sobre todo en el marco de la conferencia de financiación para el desarrollo que tuvo lugar en Sevilla a inicios de julio, ¿no? Como el multilateralismo está en crisis. Y el multilateralismo está en crisis precisamente porque se está renovando una lucha por mantener una hegemonía económica, ¿no? Y entonces se está transitando de una cooperación internacional en donde se supone que los países cooperan para abordar y resolver problemas compartidos hacia un modelo multipolar donde hay distintas potencias que comienzan a dictar nuevas reglas del juego. Ahora, ¿cuál es la dimensión fiscal de todo de este panorama más amplio? Bueno, estas instituciones históricamente han permitido
que la manera en la que se lleva a cabo el intercambio económico entre países realmente termine beneficiando al norte global. Es decir, como las reglas están siendo articuladas por parte de estas instituciones que están cooptadas por países dominantes, se termina desprotegiendo los intereses de aquellos países que no tienen el mismo poder de negociación en los espacios donde se discuten estas reglas del juego tributarias, ¿no? Y esto tiene varias manifestaciones. El paraguas amplio es la dimensión de abusos fiscales, ¿no? En la que también entra este concepto que se utiliza de manera cada vez más frecuente de flujos financieros ilícitos, y que estos flujos financieros ilícitos y otras prácticas de abuso fiscal realmente lo que hacen es atentar contra la garantía de derechos en los países de donde salen estos flujos, de donde se extraen estos flujos financieros ilícitos. Entonces, un ejemplo, la manera en la que se estructuran estos convenios de cooperación tributaria permite que una empresa estadounidense se establezca, por decir algo, en alguna isla del Caribe, que es como el ejemplo más típico, pero ahí, digo, tiene su escala de grises. De modo que no tenga que pagar los impuestos que le corresponden en ese país donde se está llevando a cabo la actividad económica, ¿no? Esto lo que hace es que ese país receptor de la inversión, pues evidentemente se vea enfrentado hacia un boquete de ingresos públicos que le permita financiar todas aquellas políticas y programas que deberían de estar orientadas a garantizar los derechos humanos, pero también utilizar la política fiscal como una herramienta de cierre de brechas. Otra problemática que tiene que ver con toda esta dimensión es la competencia tributaria a la baja, ¿no? También la manera en la que opera el sistema económico ha estado muy marcada, sobre todo en las últimas décadas, por esta competencia a la baja. ¿A qué me refiero con esto? A que los países, sobre todo los que son menos desarrollados, comienzan a bajar sus tasas de impuestos en aras de atraer inversión extranjera directa, porque se instauró muy bien el discurso de la economía del goteo y de que si se quiere promover la inversión privada, pues se tienen que reducir los impuestos. Esta competencia tributaria a la baja ha derivado en, pues precisamente que esos países que están compitiendo, en vez de integrar y cooperar, pues también se estén enfrentando a unos mayores boquetes de ingresos. Y finalmente, y esto se está acelerando en este momento, son todas las trabas hacia la creación y apertura de espacios más inclusivos, porque como ya se mencionaba, esfuerzos hay, propuestas hay. El tema es que hay muchas resistencias y en esta asimetría de poder no están logrando avanzar, ¿no? Aquí destaca la Convención Tributaria de la ONU y la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe. Encima, Estados Unidos recientemente comunicó su decisión de salir incluso del acuerdo BEPS, que es un acuerdo que se hizo en el marco de estas instituciones del norte global. Entonces, esto presenta todavía más trabas y resistencias para avanzar hacia un sistema tributario más justo, donde los países puedan aumentar su espacio fiscal, tengan mayor soberanía fiscal y entonces se pueda avanzar con el cumplimiento de derechos. Aquí dejo esta primera parte y pasamos a la segunda. Bueno, espectacular. Muchas gracias por sus exposiciones. Como les comentaba, la idea ahora es, a partir de lo que estuvieron comentando, que creo que hubo varios puntos en común y una descripción de cómo esos retrocesos que hablábamos al principio se expresan en la existencia de propuestas, ideas, como decía André,
que son transformadoras, que pueden cambiar realidades, pero que sin embargo no están avanzando, están retrocediendo drásticamente dentro de las instancias internacionales, dentro de los estados nacionales. Y otro punto que traía Flora que me parece fundamental, que es los consensos y los apoyos que hay en torno a eso. Entonces, en el bloque que sigue, les voy a plantear 3 preguntas generales para que cada una recoja lo que le parece más interesante a seguir desarrollando. En este caso no son específicas para cada una. Y esas preguntas son, bueno, en primer lugar, si pueden hacer el ejercicio en una línea por ahí o para estructurar su exposición, comentarnos cuáles les parece que es nuestro principal desafío desde los feminismos en general y por ahí desde la economía feminista en particular hoy, o sea, dado que estamos en un contexto de reducción incluso de los recursos de los estados nacionales, de los recursos dentro de la filantropía, o sea, estamos en un contexto de una necesidad de apuntar nuestros objetivos, nuestras batallas. Si tuvieran que identificar un punto clave, ¿cuál sería ese punto? La siguiente pregunta viene por el lado de qué estrategias narrativas y propuestas creen que tiene sentido priorizar, como bueno, un poco lo que decía Flora también, cómo narramos esto que está pasando, cómo mostramos qué otro mundo estábamos imaginando, qué nos sirve y qué no, en qué plataformas, cómo cambió la comunicación, son todos disparadores de lo que quieran recoger de todo esto. Y por último, está por ahí más dirigida a Andre, pero creo que igual todas están en condiciones de contestarla también. Bueno, en particular la fiscalidad feminista, cómo en este contexto puede recuperar su potencia transformadora o volver a dar un batacazo dentro de la región. Así que planteadas las preguntas, vamos a seguir el mismo orden, Marina, Flora, Andre, y después vamos con las preguntas y respuestas del público, que al principio no estaba habilitado, pero ahora sí está la posibilidad de preguntas y respuestas. Ya fueron dejando algunas, así que a quienes están presentes, que son un montón de personas y un montón de colegas, a quienes saludo, adelante a participar ahí en el chat. Cuando quieras, Marina. Sorry, I don't think I got the second question, but that's okay. I think the challenges for on feminist economics and really the full application of feminist economics, so that we, with the intention is to create the alternative pathways. You know, what are our alternatives? Knowing that there are emerging institutions, that some institutions are declining, some institutions are rising at the global level, multilaterally. Are we already prepared to provide the package of policies, you know, that will deliver on the structural transformation that we seek? I'm not sure we are. You know, I'm very sure that there are still gaps in our own knowledge and our own technical proficiency to be the economic planners ourselves, because I want feminist economists to be the economic planners, the finance ministers, the heads of state who have very clear feminist, goals. But I think there are still multiple gaps that are missing in terms of what a feminist macroeconomy looks like. One of that has to do with alternatives to monetary policy and how to handle all these, the interest rate employment issue, number one. Number two, we haven't really resolved the intersectionality. I think there's a lot that we have to say about gender gaps, but race, ethnic gaps, various other social marginalized groups, or and securing a clear sense of the distributional consequences of macroeconomic policies, of the financial architecture and the policies and regulations that they pursue. We're not very clear on that. That's a little bit vague as well, because we want to be able to evaluate our progress, that as feminists. There are serious gaps there. I think there are gaps with respect to, let's say, agroecology, macroeconomics of agroecology, agroecology as a solution to climate change and food security challenges.
What's the macroeconomics of that? What would be our fiscal justice set of policies for that? And I don't need to speak to digitalization because Flora has already dealt with that. I mean, those alone are very large, very huge gaps. So I think we need to actually start unpacking all these big questions, because if we choose to engage in any of these, engage directly with our nation states, our respective governments, as well as engage in various regional and multilateral fora, where do we want to take them, and how do we go there? Because they don't have the answers and they're not interested in looking for those answers. That's even worse. So we have to be like, we're going there and we're going to do it this way, right? So that's the rule making aspect. How well are we positioned to actually set the rules and change the rules? We have human rights already, great, but that needs to be complemented with a whole bunch of a full package actually of policies, of which fiscal justice is just one, right? So that we can take everybody with us towards that future, that we will probably never see in our lifetimes, but we still have to take the steps towards that and build the pathways, build the roads, build the channels towards getting there. And so I actually will ask, and you know what? There's going to be resistance from the status quo, just like I had mentioned how, oh no, the IMF, they're like, oh no, we're not going to be the only global safety net anymore. Of course, they're not going to be, there's a threat to their dominance. And we are a threat to the dominance of, as Andrea has clearly laid out, right? So that's why strategy is important. Strategy means knowing what to do when somebody is resisting, and also providing direction as to where we need to go, and therefore working out how to move that step forward, and engaging, but in the same way that we engage with our nation states, because we're always disappointed with our patriarchal states, but we engage anyway. Yeah. So the question is, okay, at the level of global governance, what's our approach? Fundamentally boils down to that, as far as I'm concerned, in my opinion. ¿Voy? ¿Vale? No podría estar más de acuerdo, Marina, con lo que dijiste. Eh, en la misma dirección y tono que Marina, creo que para los feminismos y para la economía feminista, yo creo que tenemos, yo diría, varios desafíos, pero voy a mencionar dos. Hacia el interior de los feminismos, abrir una conversación que nos permita preguntarnos qué hemos logrado hasta el momento, y que una invitación a repensar juntas la narrativa de la inclusión digital y económica de las mujeres. De las mujeres y las personas LGBT, han sido los programas de las grandes tecnológicas en la región los que están financiando proyectos bajo esta escueta y acotada propuesta de reduzcamos la brecha tecnológica, logremos que más accedan al mundo digital. Bueno, esa no es la solución. No queremos eso. Sabemos que eso no va a lograr transformar la arquitectura financiera internacional, el poder que hoy tienen las grandes tecnológicas. Entonces, la invitación es, ¿qué hemos logrado? ¿Qué se ha logrado con esto? Digamos. Yo creo que ahí tenemos una gran pregunta, y sabemos que no se trata solo de acceder a la tecnología o de reducir las brechas. Sabemos que la pregunta es más profunda. Entonces, una invitación a conversar con esas apuestas y propuestas que se han extendido en la región. La otra es al interior de las economías heterodoxas, críticas, ¿qué lugar tiene en la discusión sobre la salida a esta crisis
la propuesta de las economías feministas, de ruptura, que interpelan, que de verdad nos permiten abrir preguntas. ¿Qué lugar tienen? Con nuestros pares, digo, con nuestros colegas, con nuestras compañeras y compañeros que están pensando en alternativas, y yo creo que ahí hay que restituir un espacio de conversación. Y en el mismo tono de Marina, hacia afuera, cómo administramos nuestras energías en el espacio multilateral que está cambiando de modo complejo y yo diría de modo venenoso. Digamos, estamos transitando estas aguas venenosas de este mundo actual y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a administrar? Porque no podemos estar todes y todas en todos lados. ¿Es la OMC? ¿Es la CSW? Y acá le pongo muchos signos de pregunta. ¿Cómo vamos a continuar dando la discusión en FFD para, para restituir lo último que ha pasado? Entonces, creo que aquí tenemos que replantearnos cuáles son los espacios de acción, activismo internacional. Esto es clave. En términos de la segunda pregunta, porque hice la tarea que nos mandó Malena, entonces tengo bien ordenado todo. Yo creo que en términos de estrategias y de propuestas, dado que uno de los grandes logros de esta avanzada ultra conservadora y de extrema derecha ha sido erosionar el espacio público, erosionar las reglas de la democracia y por lo tanto en muchos casos reducirla a que el espacio digital es solamente el espacio de interacción, aunque nació con aires democráticos, Internet nació con otro espíritu y hoy vemos lo que está pasando. Yo creo que la pregunta nuestra tiene que ser, bueno, ¿qué aspectos de la democracia están en riesgo actualmente? ¿Qué se juega y qué no se juega en la esfera digital para poder delinear nuestras estrategias? Y yo creo que una de las formas de profundizar estas estrategias es pensar cómo vamos a preservar el activismo y las acciones de incidencia y de articulación internacional frente al avance de la violencia política. Yo creo que hay una hermandad entre las formas de violencia laboral y de violencia política que se están expresando frente a referentes sindicales, frente a referentes políticas y referentes del feminismo, y yo creo que, y profundizado a partir de la interfase y los medios digitales, entonces aquí tenemos que repensar la estrategia. Nuestra respuesta no puede ser reaccionar inmediatamente y que en Twitter vemos lo que sucede, la cancelación, la obturación de cualquier debate. Creo que aquí tenemos que verlo y yo creo que cada vez más esta alianza de violencia política y laboral cada vez se está viendo más fuertemente porque esto impide discutir condiciones laborales, impide discutir obligaciones a los empleadores y nos lleva a discutir las formas de violencia puramente. Entonces creo que ahí tenemos un punto central. Eh, y la pregunta en torno a cómo podemos construir alianzas impensadas con actores y actrices sociales que hasta el momento no nos hemos juntado, no nos hemos reunido. La discusión fiscal convoca muchísimo porque si lo llevamos a los términos más cotidianos es lo que pagamos todos los días de nuestros bolsillos. Entonces, creo que ahí hay un punto muy interesante y las organizaciones que convocan este espacio y veo muchas colegas ahí conectadas y compañeras queridas que están dando este debate. Bueno, yo creo que esto es un punto porque tenemos que pensar en esas alianzas no tradicionales e impensadas. Y en términos fiscales, de cómo la fiscalidad feminista es una herramienta transformadora, bueno, aquí con esto cierro. Nosotras en DON formamos parte del Foro de Justicia Digital Global y venimos pensando algunas acciones y nos gustaría compartirlas y compartirla de modo colectivo porque no me pertenecen de autoría individual. Y una de las cosas que nosotras decimos en este foro a partir de campañas y de acciones es que no hay posibilidad de transición digital justa sin justicia digital y sin justicia fiscal para los países del sur global. Este desbalance que hoy vemos
no va a poder ser acompañado si no es con justicia fiscal. Y ahí nuestras propuestas van en tres direcciones y creo que puede encontrar mucho sentido con lo que Andrea y Marina vienen compartiendo. Primero, cómo podemos impulsar de verdad la discusión en torno a un impuesto al desarrollo digital, digamos, de las grandes tecnológicas. Esto permite pensar cómo las empresas se beneficiaron durante estas últimas décadas de el acceso a datos e Internet. Bueno, llegó el momento de pagar, chicos, broligarcas. El otro es emulando un poco las campañas contra la deuda y la historia del movimiento antideuda, cómo podemos enarbolar una campaña, una acción internacional que condene la evasión fiscal, que condene los flujos financieros ilícitos y lo que se llama blanqueo de capitales, en todo lo que tiene que ver con operaciones económicas virtualizadas, que es como el plus que se dinamiza a partir de este ecosistema digital. Y el último es repensar el régimen digital internacional pensando en cómo nuestras propuestas no solamente exigen soberanía fiscal, sino también soberanía tecnológica. Si vemos las acciones de países como los nuestros en Argentina, la desarticulación y el desmembramiento de ARSAT y su sistema de avance en términos del valor público de la ciencia y la tecnología y la inversión en infraestructura como ha sido ARSAT, muestra claramente que también el avance en esos sectores es una retracción de nuestra soberanía tecnológica. Entonces yo creo que ahí pensar la soberanía fiscal y la soberanía tecnológica en relación no solamente a las decisiones de gobierno, sino al avance de las grandes empresas tecnológicas es un punto para discutir lo que se llama un nuevo constitucionalismo digital global. Gracias, me quedo por aquí. Yo también totalmente de acuerdo con lo que mencionan Marina y Flora. Igual hice la tarea de pensar y repensar las preguntas y para responder la primera de cuáles son los principales desafíos, compartirles que tuve la oportunidad de estar en Sevilla en la conferencia y eso pues me permitió terminar de cerrar ciertas, no sé, como ciertas suposiciones, de entender otras más, ¿no? Y derivado de todo ese proceso que fue muy intenso, abrumador, al final yo reconozco 4 desafíos para tanto la economía feminista, los feminismos y los movimientos sociales en amplio, ¿no? El primero, y que también ya ha sido abordado, es si tenemos que repensar y la manera en la que hemos comunicado nuestros temas, o sea, el lenguaje, los conceptos, en este esfuerzo por hacer la socialización de la importancia de la justicia económica, la justicia fiscal, la climática, ha sido exitoso para que sean agendas que se vayan abrazando por cada vez más movimientos sociales y personas, ¿no? Creo que en particular, y mi opinión, quizás dentro del movimiento feminista esto no hemos logrado comunicar que cuando hablamos de feminismo, de perspectiva de género, no estamos hablando solo de mujeres, niñas, e identidades feminizadas, identidades diversas, ¿no? Sino que realmente lo que buscamos desde el feminismo y particularmente desde la economía feminista es impulsar cambios desde la raíz, estructurales, que se traduzcan en cambios y beneficios para todas las personas, partiendo del reconocimiento de esas brechas preexistentes, en donde coincido totalmente con Marina, hay que fortalecer la interseccionalidad. Aquí otra cosa que me quedó muy claro y un aprendizaje que creo que conecta muy bien con el panel es, a veces en estas discusiones, reflexiones, decir que si hablamos de cuidados o reproducción social y todas estas discusiones teóricas y conceptuales,
creo que al mismo tiempo la ultraderecha va avanzando porque tienen una estrategia muy sencilla, ¿no? A mí me parece que simplifican, hipersimplifican el discurso y acuerdan mínimos comunes a impulsar. En ese sentido, eso les funciona para captar atención y convencer gente. Y creo que eso es algo que tenemos también que sentarnos a reflexionar hacia adelante. Otra cosa que también es un reto enorme y mencionamos Marina y Flora es esta fragmentación de las agendas y movimientos sociales, ¿no? En la conferencia fue muy evidente que ante este declive en el financiamiento, ahora hay una pelea intensificada por los fondos y pues esto ocasiona una lucha entre movimientos sociales, agendas, por decir cuál es el más importante, en vez de ir por este otro camino que ya se planteaba, que es articularse. Todo es parte de un todo, es esta visión estructural, esta visión sistémica. Y yo creo que esta fragmentación de agendas ha venido impulsada justo no de manera coincidente, ¿no? Es como incluso un instrumento muy bien pensado de los gobiernos, la cooperación para el desarrollo, la filantropía, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un gran desafío y también pues una ruta para comenzar a repensar. Eh, otra, otra más es el pragmatismo y esto conecta mucho con lo que decía Marina en el sentido de em, cómo queremos llegar a los espacios y qué queremos decir en esos espacios y también lo que decía Flora, de hay que dosificar las energías. Y esto también fue muy claro en Sevilla porque hubo pues mucho desgaste derivado del cierre del espacio cívico que se dio, ¿no? Que esa es otra dimensión de la crisis del multilateralismo en la que no solo es la cooperación entre países, sino que en teoría debería de ser una cooperación multiactor donde la sociedad civil debería tener un rol clave. Esto no sucedió y entonces eso generó mucho desgaste y, en mi opinión, sí limitó mucho la articulación y el consenso de, de pasos a seguir hacia adelante. Y respecto a, bueno, ya más aterrizadas las estrategias narrativas y propuestas, digo, de manera muy abstracta, pues creo que justo como movimiento feminista, desde la economía feminista, tenemos que seguir empujando por una redistribución del poder, ¿no? En todos los niveles, midiendo fuerzas, pero también haciendo un esfuerzo consciente de seguir articulando y coordinando no solo entre nosotras, sino con otros movimientos sociales, otras agendas, a la par de que también fortalezcamos esta dimensión de conectar con la realidad de las personas en su día a día. O sea, una cosa es articularnos entre agendas, ¿no? Que eso es un muy buen primer paso, y el otro es también que en esta articulación realmente logremos retomar las necesidades de las personas, y esto parte por un enfoque bottom-up. También creo que, y lo dijo Marina, la justicia fiscal es un elemento de lo que se puede nutrir y de lo que se nutre el marco de derechos humanos, pero hay más, y ahí yo creo que una oportunidad a reforzar es volver a centrar la atención o quizás darle mayor atención a la dimensión de justicia económica, que entiendo que nosotras siendo economistas la tenemos clara, pero quizás ahí entra nuestra labor también de hacer mayor socialización, de buscar estos espacios de colaboración, de reflexión y de abrirlos y multiplicarlos. Y finalmente, para responder la última pregunta de qué puede aportar la fiscalidad feminista como herramienta transformadora, yo punteo pues precisamente esta visión estructural y sistémica que permite proponer
soluciones que no son solo parches, que también tiene un modus operandi de promover la cooperación, que es inclusiva y que también está constantemente reconociendo y luchando contra las asimetrías de poder, que en los análisis partimos del reconocimiento de las brechas preexistentes y cómo eso se traduce en efectos diferenciados sobre las personas. Y bueno, que justamente en esta promoción de una política fiscal más justa y progresiva, el foco en la redistribución pueda ser ampliado no solo a la dimensión monetaria económica, sino que también comencemos a hablar de otros conceptos que también pueden ser redistribuidos a través de tanto el sistema fiscal como otras políticas económicas. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, del uso del tiempo o los bienes ecológicos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Creo que tiene mucha potencia todo lo que sumaron a la conversación. Antes de hacer cierto balance sobre eso, me parece que tiene sentido ir a las preguntas que se han dejado en el chat, así que voy a pasar a leerlas y creo que, bueno, van a requerir respuestas rápidas, pero las leo y ahí vemos cómo hacemos con el tiempo. La primera pregunta de Sofía dice, hola, muy interesante todo. Tengo una pregunta que voy dejando acá. Marina mencionó la fragmentación geoeconómica y la aparición de arquitecturas financieras paralelas. Y dice Sofía, estaría bueno que nos cuente si eso lo ve como una oportunidad o un riesgo para los feminismos y para el sur global. Muchas gracias. Está dirigida a Marina. Después, la segunda pregunta está dirigida a Flora. Y dice, Flora mencionó la captura de la agenda de cuidados por las grandes plataformas, si podría desarrollar este punto. Y después la tercera es para Andre, que dice, una pregunta para Andre que comentó sobre la necesidad de aumentar espacio fiscal, más en la región. ¿Cómo piensa que podemos avanzar en América Latina para grabar a las grandes tecnológicas y plataformas digitales cuando el rastreo de datos y operaciones sigue siendo tan limitado? ¿Qué mecanismos o alianzas podrían ayudarnos a superar esta dificultad de rastreo de datos para que paguen impuestos, para que paguen los impuestos que correspondan? Y la última, de Celina, dice, muchas gracias a todos por sus exposiciones. ¿Cuáles creen que son los espacios donde construir y empujar por las propuestas para la transformación estructural necesaria? Tranquila, la última pregunta. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Si quieren hacer 2, 3 minutos cada una con la pregunta específica y en general una impresión sobre la última, creo que puede andar. Si quieren, seguimos el mismo orden. Marina, Flora, Andre. Okay, great. Thank you so much. I think what I want to do is anchor my reply to the concept of feminist foreign policy. Normally, that's kind of the everyday interpretation has been focused on military and security issues, conflict, armed conflict, and stuff like that. But I think we're not actually understanding that foreign policy includes multilateral economic governance. That is also a matter of foreign policy, you know. So when we engage with our governments, our respected governments, and say you have to be accountable for women's human rights because that is you have the duty, the obligation to do so. It's not only for what happens domestically, but also how the state represents us in these regional and multilateral fora. That includes economics and economic policy, and especially so because we are seeing a flux, you know, in a way, inside the structures, the global economic governance structures. So is it risky? Of course, it's any engagement with a patriarchal institution is risky. So is patriarchy? Patriarchy is violent. So I think what we need to actually, consider a little more carefully is the how to engage knowing that patriarchy is violent and that patriarchy is the nature of our nation states, and in fact that our nation states reflect patriarchy also inside as they operate inside these
multilateral structure. So we take that as a given, and then we devise our political engagement, knowing that it is risky and potentially violent. Okay, so that's really, I think that would help us be more, hopefully put us more in a position of power and confidence to assert, our feminism, to assert our feminist alternatives and our feminist ideals. But we don't work in that silo approach. Oh, feminist foreign policy, that's about armed conflict. No, 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 no. No, we're talking about the whole of it. And it is that ability to look at a broad overview and being able to manage manage, understand, and respond to the trade-offs in priorities that these patriarchal states are engaging in, but also that we must try to also in our advocacy strategies, responding to or trying to lead them, and that's the ideal, is for us to try to lead them to somewhere, right? So I think maybe that would be an approach that I would recommend, that we still have to stick to the fact that we have our respective nation states. Those borders still exist. They are still obligated to respond to our demands for women, for fulfilling human rights, but that includes representing us through their foreign policy in ways that sustain or are consistent with or coherent with their obligation of women's human rights. So maybe that will be helpful to appreciate that what that risk is about, and how best to respond to that, and not be a victim of that risk, but really to take charge, as it were, and define the intensity of engagement, and weigh the process of engagement, knowing that something out there being patriarchal carries risks. Sí, en relación a la pregunta sobre la captura corporativa del sector de cuidados, la expansión más creciente en distintas ciudades, hablo por el estudio que hicimos en Latinoamérica, en la región, eh, de plataformas que operan como intermediarias en los servicios de cuidado. Yo creo que ahí, de cuidados remunerados, yo creo que ahí tenemos un punto central para no solamente analizar las implicancias de lo que generan estas nuevas formas de algoritmización del trabajo, en particular del sector de cuidados, sino también cómo alrededor de estas plataformas se ha generado un ecosistema de generación de ingresos, porque no diríamos de trabajo, porque así es como justamente se presentan, y no hay una obligación laboral. Hay intentos justamente por restituir las obligaciones laborales como empleadoras o como plataformas empleadoras. Pero también aparece, por un lado, la generación de un ecosistema de endeudamiento que las mismas plataformas ofrecen. Entonces, en muchos casos, y digo son las trabajadoras porque entre el 95 y el 97% del trabajo de cuidados son realizados por mujeres, remunerado. La plataforma aparece intermediando como oferta de posibles lugares de trabajo, y también comienzan a generar servicios en convenios con actores que conocemos, con actores bancarios de la banca tradicional y de la banca, digamos, y del sector financiero no tradicional. Entonces, esa plataforma comienza a operar como facilitadora de generación de ingresos, pero también como oferta de cuenta bancaria, créditos y por lo tanto de espirales de endeudamiento. Entonces creo que ahí tenemos una cuestión para analizar en detalle, sobre todo porque esto cambia los marcos tradicionales de analizar, por ejemplo, los derechos laborales más protectorios, digamos, o la formalización de estos trabajos. Y adosado a esto, creo que
que una de las cuestiones que estamos viendo es cómo ese ecosistema digital eh, de finanzas electrónicas se ha ampliado al punto de que los sectores de clases populares justamente encuentran en este sector la mayor facilidad de acceso a ingresos que la banca tradicional excluye por trabajos informales, precarios, y entonces en esas dinámicas de finanzas electrónicas las reglas son opacas, la regulación es esquiva para aquellos gobiernos que intenten regular. En el caso de Argentina hay una retracción de regulación con el gobierno actual de cualquiera de estas plataformas y billeteras virtuales, ni hablar de las plataformas que se ofrecen como intermediarias de servicios de cuidados. Y un desconocimiento de los intereses. Entonces, este ecosistema de pagos y deudas escapa a cualquier regulación, pero también al conocimiento de las reglas claras de los intercambios financieros. Y, y a pesar de que hemos tenido intentos de proyectos de regulación, ha sido muy complejo avanzar, incluso proyectos de regulación de plataformas durante el transcurso de otros gobiernos que tienen una mirada más protectoria hacia el trabajo o permeable a los derechos laborales. Entonces, creo que acá tenemos un punto bastante complejo. Va. Y bueno, cierro primero abordando la de aumentar el espacio fiscal y pistas para cómo grabar a las grandes tecnológicas, que también gran pregunta nada fácil, pero yo estaba pensando un poco abordarla platicándoles de una reciente prueba piloto que está sucediendo en México, que es buscar incorporar a las personas trabajadoras de las plataformas digitales a la seguridad social. Y esto pues tiene el esquema de aportaciones obrero-patronales, ¿no? Eso me parece que es un buen ejemplo de política, pero que no está exenta de todas las limitaciones eh, que vienen después. Por ejemplo, me comentaba el otro día un conductor de Uber que lo único que está sucediendo es que Uber no está aportando su parte de estas aportaciones y entonces lo que está sucediendo es que se está incrementando el precio tanto para las personas consumidoras y también se está reduciendo el ingreso que reciben las personas conductoras. Entonces, esto, si bien la política está establecida, es un tema que va más allá, que pasa por la regulación y la fiscalización de cumplimiento, ¿no? Que eso también es otra arista que es muy importante fortalecer. Otro, otro otra propuesta es pues la imposición de impuestos a estas plataformas de la economía digital, así sea de manera unilateral, ¿no? Pero aquí justo cobra relevancia la articulación, sobre todo regional, para evitar que haya una competencia fiscal entre los países de la región, empezando por la región, y ahí también pues resaltar la importancia de la PTLAC. Y esto también lo cruzo con otra dimensión que vuelve a versar sobre las narrativas y la manera en la que comunicamos, porque aquí cuando se estuvo presentando la propuesta, la narrativa de las plataformas digitales era que esto se iba a traducir en una pérdida de autonomía y de libertad para las personas trabajadoras, ¿no? Y esta fue una narrativa que pegó mucho, ¿no? Que realmente sí representó, o sea, sí tuvo implicaciones al grado de que salieron dos comunicados distintos de dos agrupaciones distintas de trabajadoras de las plataformas digitales, unas a favor y otras en contra. Entonces creo que esa es también otra pista. Y para responderle a Celi sobre los espacios donde construir y empujar, yo creo que una es, sí, ser pragmáticas y dosificar energías en los espacios multilaterales que ya existen, ¿no? Como hacer esta rearticulación y coordinación. Eh, Estar también en estos otros espacios, como por ejemplo IAFE, y buscar que también esos quizás puedan seguir ampliándose, ¿no? Abriéndose. Y también creo que es muy importante construir nuevos espacios. No creo que tengan que ser necesariamente al nivel
multilateral. Creo que este webinar es una muestra de un espacio así, ¿no? Y creo que si seguimos también apostándole a este tipo de discusiones y continuamos ampliándolo y multiplicando los temas y buscando dialogar con otras, no sé, academia, sociedad civil, movimientos sociales, creo que eso también es muy importante. Y finalizar diciendo que al interior del movimiento feminista, y yo creo que es algo que pasa también en todos los movimientos sociales, creo que tenemos que sí hacer una reflexión crítica sobre lo que no ha funcionado y lo que ha funcionado al interior. Y aquí yo diría que tenemos que hacer abrirnos a escuchar como otras visiones y otras perspectivas precisamente que vengan desde otros movimientos o desde otras visiones y seguir promoviendo el diálogo intergeneracional, porque eso a mí me parece algo súper valioso de Argentina. Por ejemplo, yo admiro mucho que el grupo de economistas feministas es súper amplio y está muy bien articulado, y eso también me parece que lo que termina generando es que se va dando una formación política entre todas las generaciones, de modo que podemos fortalecernos e ir reconociendo cuando hay un intento por una captura privada, ¿no? En distintas agendas, en este caso la del sector, la de cuidados, ¿no? Entonces creo que este diálogo intergeneracional como fortalecimiento político también es muy, muy importante. Y listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. A modo de una muy rápida reflexión final, yo me voy con una idea fuerte de esta conversación que tiene que ver con, bueno, repensar cómo hemos comunicado, por un lado, cómo reaccionamos y cómo respondemos a esta situación, que creo que eso está bastante más abierto que cerrado y que es importante atender a esas preguntas. Y sobre todo, más que cómo reaccionamos, cómo accionamos, y creo que hay una punta muy fuerte que estuvo presente en todas las intervenciones, que tuvo que ver con la cuestión de articularnos en vez de fragmentarnos, que esta mesa estuvo pensada de esa manera, que teníamos dudas si iba a funcionar bien o no, y creo que yo al menos me voy con la idea de que tiene sentido, y creo que dialoga mucho con esto que decía María, que decía Marina, de retomar las grandes preguntas. Los feminismos tenemos la potencia para hacernos esas preguntas, para articular los componentes que están al interior de esa pregunta, para que la interseccionalidad no sea una suma de agendas, sino que sea una verdadera articulación y que el desafío nos encuentre integradas. Así que yo en ese sentido me llevo un montón de cosas. Y por último, la cuestión desde ese movimiento que creemos que tiene que integrar sociedad civil, activismos, militancias de base, academia, que estamos en condiciones de disputar mucho más allá de lo que nos dicen que es género. Y bueno, tenemos una amplia tarea por delante, pero yo me voy entusiasmada con las puntas que salieron en esta conversación y con las ganas de retomarla en otros espacios. Así que les vuelvo a agradecer enormemente a las panelistas por sumarse, a quienes estuvieron del otro lado escuchando, preguntando, interviniendo, y veremos de qué otra manera podemos seguir la conversación. Muchas gracias.